Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom. El primer saludo va para mi hijo Enrique Hernández, Juan y González y mis nietecitos Emily y Joshua en Ohio, que tenemos una yeshiva especial y él ha invitado a muchas personas. Esa yeshiva especial regularmente son los lunes, martes y miércoles, y a veces lo hacemos martes, miércoles y jueves cuando se me altera algo, pero necesita apoyo porque está en el canal de YouTube y está publicada como solo para miembros. Para aquellos que son que quieren estar ahí, que hablaron conmigo pero no tienen forma de cómo ponerse miembro del canal de YouTube, yo le estoy pidiendo un canal o una vía para mandárselo por Telegram. Después lo haré público cuando yo vea la participación de los Ajín, porque no veo ningún compromiso de interés de los Ajín en querer saber estos temas. Hay un tema que está parte 1 y parte 2 y que falta parte 3 o parte 4 de qué tan cerca está la venida del Mashiach, qué tan cerca está la venida del Mashiach y cuál es el potencial, si estamos en el potencial último jubileo, cómo identificarlo, cuáles son las señales. Y es muy interesante lo que se ha explicado ahí. Demasiado interesante para usted, para la Neshamot, para mí, para todos. Para saber el tiempo en que estamos y qué debemos hacer. Y cómo identificar también la última mitad. O sea, la segunda mitad del Shemitah. ¿Cuándo comienza? ¿Cuáles son las señales que van a dar? Y saber también identificar el comienzo de la mitad de ese Shemitah, que potencialmente he dicho y he puesto evidencias en la escritura de que estamos reconociendo que estamos en la primera mitad del último Shemitah, o sea, la semana 70 de la que habló el profeta Daniel. En esa primera mitad lo estamos reconociendo que estamos en ese potencial Shemitah. Entonces, también le mando un saludo a Álvaro Eger en Bariloche, Argentina, y a Luis Eliezer Sánchez de New Camp. Vamos a ver todas las personas que se han unido. Yo sé que el audio está bien. Yo voy a meterme ya mi esposa lo anunció. Se ve que el audio está bien. Entonces vamos a anunciar la transmisión también en los Ajín que colaboran, que es un grupo, un listado una lista de difusión que tengo, donde van llegando a todos ustedes. Entonces vamos de nuevo a ponerlo en mi estado de que se está transmitiendo. Este es Toledo 2025. Toledo 2025. Lo primero es que el grupo de Argentina no lo ha recibido, porque el grupo de Argentina no está mi esposa. Y seguimos poniéndolo en otros grupos. Eso es así, en vivo tenemos que hacer todo eso. Y muchos de los que quieren comprometerse a estar en esta yeshiva intensiva, inclusive sacar más tiempo para transmitir, para dar enseñanza especial, que viene siendo como un refuerzo de la Emuná Shelema, solamente tiene que contactarse conmigo en mi personal de WhatsApp, y decirme si quiere estar. Y ahí yo le digo las condiciones para poder estar en esa yeshiva, en ese refuerzo intensivo que estoy dando de la Emuná Shelema. Además, yo veo muy poco apoyo. Yo me siento muy a veces triste porque veo muy poco apoyo. No se suscriben al canal y no le dan no le dan al botón para hacerse miembro. Si es que no tienen la forma de hacerse miembro, usted habla conmigo y yo le explico cómo hacerse miembro para que haya una colaboración. Y eso es, las condiciones que hay son muy mínimas, son muy fáciles para ustedes. Es muy fácil para cada persona. O sea, para otros canales que son de entretenimiento y diversión,
y a veces que retrasa a la persona en el Emuná Shelema. A eso le están dando me gusta, suscribiéndole y compartiendo. Pero para este canal que tiene que estar hablando las cosas de esos temas de la venida del Mashiach, del regreso, cómo reconocer todo, que son muy importantes para nosotros. Que a veces veo que muchas personas se arrastran en el sensacionalismo de otro ministerio que no dicen nada, y lo que hacen es desviar. Tengo que decir la verdad, hacen desviar a las ovejas. Pero cuando uno está hablando la verdad, muy pocas suscripciones, muy poco unirse al canal, muy poco apoyo. Todo, recuérdense que todo es con el apoyo, tanto de compartir como el económico. Vamos a hablar claro. El esfuerzo de usted ponerse como suscriptor, ya usted está apoyando el canal de YouTube, de darle a la campanita, de expandirlo y llevarlo a más personas a ver si se suscriben, y de darle las visualizaciones a todos los videos para que entonces el canal comience a crecer, y también el algoritmo le lleve a usted los temas nuevos, y aquellos que llegan más allá, que se pueden unirse como miembro, que para unirse como miembro es solamente $5, y usted tiene que tener algo de respaldo. Se explica cómo hacerlo. Si no quiere unirse y no quiere comprometerse mensualmente con $5, ahí está también la cuenta de PayPal, está como usted contactarse conmigo personalmente, está todos los mecanismos. Pero lo principal, si usted me quiere apoyar, si no tiene absolutamente nada de cómo aportar, o sea, la extrema pobreza, pero que sí puede tener reproductor y ver canales de YouTube, es suscribiéndose y dándole a la reproducción y dándole me gusta, dejando un comentario que usted está presente. Eso es necesario para que este ministerio pueda llegar a más personas y que haya menos desvío. Nosotros tenemos que contrarrestar a aquellos que están desviando de la emuná. Bueno, Parashat Toledot 2025. Vamos con Toledot 2025. Antes de eso, vamos a ver quiénes se han unido a esta transmisión. Y está mi esposa solamente. Solamente está mi esposa. Y eso que etiqueté a todo el mundo, a todos los etiqueté. Espero que se unan. Así es que está el apoyo para este ministerio. Entonces, Toledot 2025, comprendida desde Bereshit 25:19 hasta el 28:9. A veces se le quita la E muda y se le dice Toldot. Ese es proclítico, así que se llama cuando se menciona entre dos consonantes y una E. Eso sucede en las leyes gramáticas del hebreo. Toledot es porque hay dos consonantes juntas y se le ponen una vocal, y esa vocal siempre tiene sonido de E. Entonces también se dice Toldot. Toldot 2025. Y estas son las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. ¿Y qué quiere decir Toldot? Generaciones, familias. Estas son las familias, esta es la descendencia. Toldot en plural es Toleda, que significa generación, descendiente, historia, memoria, crónica. La palabra hebrea traducida como generaciones es Toledot o Toldot. Tat, Wat, Lamet, Dalet, Taf. La señal en el hebreo pictográfico es la señal Taf, que se establece Wa, la autoridad o el pastor, la autoridad, por eso hay una vara de pastor, que entra, Dalet, al pacto. Tremendo, Toleda es la señal que establece la autoridad de entrada a la revelación. La palabra Toledot o Toldot viene del nombre de la ciudad, o no viene del nombre, sino que hay una ciudad que le pusieron el nombre de generación, Toledo, la ciudad de Toledo en España, que en referencia a los descendientes judíos
que la poblaron y la desarrollaron. Usted sabe que la ciudad que más historia judía tiene, y es el centro de la península ibérica, es Toledo. Hace 2700 años, cuando el reino de Shlomo o Salomón estaba en su máximo esplendor, cuando estaba construyendo el templo, se narra una ciudad minera de oro, plata y materiales preciosos al extremo del Mediterráneo llamado Tarsis. Usted va a ver que eso es todo lo mismo. Tarsis y Sefarat. Usted va a escuchar que después se le llama Sefarat, pero es Tarsis. Ese es el nombre de España más antiguo que Sefarat. Tenemos muchas referencias escriturales sobre el lugar donde procedían las naves de materiales preciosos, como nos dice Isaías 2:16, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. También dice Isaías 69, ciertamente en mí esperarán. ¿Cómo? En mí esperarán. ¿Quién se está refiriendo a mí? Yahweh, bendito sea. Ciertamente en mí esperarán las islas y las naves de Tarsis. ¿Qué isla? La isla está más lejana que Tarsis. Y Tarsis se le decía el fin del mundo. Por eso Jonás quiso irse a Tarsis, porque le llamaban el fin de la tierra. Y usted sabe quién es el fin de la tierra ahora, cómo se llama ahora, en la actualidad. Galicia. En Galicia es que está el fin, lo que le llamaban el fin de la tierra. Por eso ahí quería oír Jonás, como para oír al último extremo de la tierra. Y ahí hay un lenguaje profético cuando se quiso decir que quería irse para Tarsis. Cuando Jonás, la paloma, el profeta llamado paloma, quería irse al fin, es porque lo más lejano de la tierra, de lo más lejano de la tierra, traerá a sus hijos, el Mashiach. Ciertamente mi esperanza está en las islas. ¿Qué es lo que está más lejos que Tarsis? Las islas. ¿Y cuáles islas son? En América hay islas. América, y las islas del Caribe, como estoy yo ahora. Las naves de Tarsis desde el principio. ¿Para traer qué? Para traer, míralo ahí como lo dice, para traer sus hijos, su plata, su oro con ellos. Si fuera Tarsis, como dicen muchos, que era una parte de Italia, que se llamaba Társaro, si fuera esa parte de Italia que iba a traer sus hijos, entonces no se va a cumplir porque son muy pequeños. Está hablando de algo más grande, porque dice de Tarsis y de las islas. ¿Cuáles son las islas detrás de Tarsis? ¿Dónde están todos los hijos? En Occidente, señores. Eso se cae, como decimos aquí en República Dominicana, de la mata. Que Tarsis no es como dicen algunos, que hay un lugar llamado, tienen el nombre parecido y por eso ellos dicen que es Italia. No, Tarsis es el fin de la tierra, de Sefarat, donde fue la primera migración para allá, para Tarsis, y donde Jonás quiso también ir. Entonces dice, su plata, su oro con ellos, al nombre de Yahweh, tu Elohim, y al si va para traer sus hijos solamente de Italia, imagínense, eso no puede ser posible. Ahora sabemos la profecía que es más allá de Sefarat. También dice Isaías 66. Y recuérdense que después de Sefarat, o sea de Tarsis, fue que poblaron toda América. Se pobló toda América con el descubrimiento de América. Y fue de allá que zarparon del puerto de Palos, del fin de la tierra, como le decían. Nombre de Yahweh, al nombre de Yahweh Elohim, bendito sea, y al Kadosh de Israel que te ha exaltado. Dice también Isaías 66, 19. Y pondré entre ellos una señal, y enviaré de ellos los escapados de ellos
a las naciones y a Tarsis. ¿Cómo? Eso estamos hablando de... Todas estas citas son para reunir a los esparcidos. Dice, pondré entre ellos una señal. Va a poner una señal entre nosotros. Y enviaré a los escapados de ellos. ¿Cuáles son los escapados? Los que se dispersaron. A las naciones. ¿Qué son las naciones? Después de Tarsis, Occidente completo, América. A Tarsis, a Pur y Lut, que eso tenemos que investigar cuáles son esas naciones. Que disparan arco a Tubal y a Jabam. Son otro que tenemos que investigar. Y a las islas más apartadas. Se ve que esto quiere decir algunas cuantas regiones que dispararon arco a Tubal y a Jabam. Y a las islas más apartadas que no oyeron de mí. Que no oyeron de mí. ¿Qué pasó con los taínos? ¿Oyeron de ellos? Y con los indios. Ni vieron mi cabot. Y publicarán mi cabot entre las naciones. Algunos entendieron la doctrina del reemplazo que usurpó Roma. Le llegó esa información por medio de ellos. Aunque no totalmente la verdad completa, sino la manipulada por Roma. Hay personas que han entendido la Besora aún estando manipulado por Roma. Bueno, esto es un asunto que abarca mucho que explicar. También Jeremías 10:9 traerá plata extendida de Tarsis y oro de Ufaz. En Ezequiel 10:9 dice, y miré y he aquí 4 ruedas junto a los querubines. Se estaba viendo la imagen de el ser que venía como con ruedas, que estaban en ruedas, en 4 ruedas. Junto a cada querubín, a cada queruf, porque no es querubín es el plural. A cada queruf, una rueda, serán 4 querubín. O sea, 4 queruf, que en plural, muchos queruf son querubín. Y el aspecto de las ruedas era como de piedra de Tarsis. Hay una piedra muy famosa en Tarsis, y usted va a investigar España completamente, se va a dar cuenta que tiene una minería de mármol increíble. Esas son esas piedras de Tarsis. Ezequiel 27:25, las naves de Tarsis, tus cuadrillas fueron en tu negociación. ¿Por qué dice naves de Tarsis? Porque de ahí zarpan para el Mediterráneo y zarpan también desde Galicia, zarpan ¿para dónde? Para el Atlántico. Dice negociación, y fuiste llena y fuiste multiplicada en gran manera en medio de los mares. Ve, hay mucha gente que dice no, porque dice en medio de los mares quiere decir que es Italia, porque está en medio de los mares. Pero ¿de qué mares? Solamente el mar Mediterráneo. Sin embargo, la que cumple la condición que está en medio de los mares, ¿cuál es? La península ibérica. Porque la península ibérica tiene una cara para el Mediterráneo y una cara para el Atlántico. Ezequiel 38:13, Seba, Debam, los mercaderes de Tarsis. O sea, traían la mercancía, la traían de Tarsis después del reino de Salomón. O sea, durante el reino de Salomón, ellos de Shlomo, y que puede ser más hacia atrás, se traía mercancías de España, Tarsis, todos sus leoncillos. ¿Por qué dice sus leoncillos? Porque allá se asentaron judíos, que así se le llama a los judíos, leoncillos. Así como el león de la tribu de Judá, porque es un león que salió, otro de los leones, de los leoncillos, salió el león que es Mashiach. Todos sus leoncillos te dirán, has venido a arrebatar despojo, has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos. Bueno, ahí viene eso es mucho antes de 2700 años. Ahora viene 2300 años. El profeta Abdías.
que es que menciona ahora por primera vez la palabra Sefarat. O sea, el nombre Sefarat, según lo que vemos en Abdías, no podemos decir que no puede existir más atrás, pero a partir de Abdías es que tenemos la prueba de que se menciona la profesión, se menciona como Sefarat. Dice, después de Abdías se menciona como Sefarat. ¿Por qué? Son 1700 años, 2700 años. Y eso quiere decir, o 2300 años, porque 2700 años por aquí. 2300 años. Y eso se cree, y eso se dice que tiene la ciudad de Toledo de fundada. 2700 años. Dice que se menciona, aquel ejército exiliado de israelitas poseerá lo que pertenece a los kenanitas hasta Sarepta, mientras que la comunidad exiliada de Jerusalén, en Sefarat, poseerá el poblado del Negev. Es una profecía. Eso quiere decir que si es una profecía y usted cree que la palabra de Elohim no se cumple, pues entonces está bien, usted no la va a creer. Pero como nosotros sabemos que la palabra de Elohim se cumple, truene, llueve o vente, esto va a suceder. ¿Y quién eran los exiliados en Sefarat? Todos los que vienen de América Latina, que se le dicen latinos. Y no ese no es el gentilicio de nosotros. El gentilicio de nosotros somos Ibero, de Iberia, Sefarat. Iberia significa también la ciudad del hebreo. Eso es lo que significa Iberia. Lugar del hebreo. Iberita, de Ibrit. De ahí es que viene la palabra Iberia, que se le dice también a España, a Sefarat. Dice, los que estaban exiliados en Sefarat, quiere decir todo que salió de allá y pobló América, pero que proféticamente son los que estaban marcados para el llamado, porque hay muchos supuestamente llamados latinos, que en vez de latinos iberoamericanos, han oído su voz y la oyen porque son sus ovejas. Todas sus ovejas van a escuchar su voz. Y si son iberos, son estas mismas personas que dicen aquí, que son los que exiliadas de Jerusalén en Sefarat, y poseeremos como herencia el desierto del Negev, que es la parte más larga de Israel. El Negev comienza un poquito después de Jerusalén hacia el sur, es el sur. Somos sureños de Jerusalén. Y los sureños de Jerusalén, ¿usted sabe quién eran los que pertenecían a la tribu? ¿Quién eran las tribus del sur? Los judíos, los esparcidos de Yahudá. Y es por eso que dicen los desterrados que estaban exiliados de Jerusalén en Sefarat. Todo aquel que tiene una sangre de Yahudá, aparentemente Pérez, González, Gutiérrez, Guerreros, Rojas, Benítez, Álvarez, y que más, muchísimo, Cuevas, Cordero, hay apellido Cordero, que es completamente, hay también Cabral, Cabra, Araujo, y hay muchos 5600 apellidos de esa Sefarat que tenía que ocultarse en un apellido ibero, un apellido ibero, no un apellido de otro. Estamos hablando de lo ibero porque también hay esparcidos de otras naciones, que esos son Efraín, pero somos parte de Efraín también porque fuimos esparcidos junto con ellos. Somos los esparcidos de Judá, y esos son 5600 apellidos ibero, que vamos a completar esta profecía que dice aquí, la parte más extensa de Israel. Después los otros son la parte la tribu del norte, que casi ocuparán, que también parte del Líbano le pertenece. También 700 años después, o sea, esto fue perfectamente Abdías, de Abdías hasta Shaul son 700 años, son 2700 años cuando habló esto al día.
Abdías son 2700 años. Y esto fue antes de 2700 años. El reino de Shlomo. Entonces, también 700 años después, Shaul menciona en Romanos 15, 24, 25 y dice: lo haré cuando me dirija a Sefarat, porque espero verlos al pasar y que ustedes me encaminen por allá. Muchos alegan que él no fue, pero yo sí soy de lo que pienso que él fue, porque él lo exiliaron en Roma, y en Roma fue que lo encarcelaron y le dictaron su muerte. Por eso él dice que después se destinaba a ir a Jerusalén. En Roma fue que lo juzgaron. Y la carta a los romanos él la hace en Roma, estando exiliado en Roma. Pero también otro destino donde estaban los romanos muy fuerte era en Sefarat, porque ellos sabían que estaban todos los judíos ahí, todos los judíos, y los romanos persiguieron a los judíos, no a los seguidores del Mashiach, a los judíos. Claro que con ellos iban los seguidores del Mashiach, porque los seguidores del Mashiach, los primeros que hubieron, eran judíos. Entonces, cuando usted ve la historia de que metían en los coliseos romanos solamente los cristianos, no eran solamente los cristianos, era por ser judío que lo metieron, y por ellos pensar que eran judíos que estaban sublevándose a Roma. O sea, Roma era el homicida, fue homicida después de, durante todo el tiempo del Mashiach, era la homicida, el que gobernaba todo. Y después del Mashiach hubo una rebelión, y esa rebelión causó que los judíos también fueran culpables, no solamente los cristianos. Cuando usted ve los cristianos, dice, ay, cristiano no, creyente en Mashiach. Cristiano vino a llamarse, el gentilicio cristiano vino a llamarse cuando vino el concilio de Nicea, que vinieron a imponer el griego y el latín como que son como que era el idioma que hablaba los primeros creyentes en Mashiach. Recuérdense que se tuvo que dar Hechos 2, que dicen que eran creyentes de judíos. El primer Hechos 2 habla de que eran judíos de todas las naciones, cretense, árabe, pero eran judíos, y como eran judíos, Yahudim, podían entrar al templo, y ahí fue que se dio el escenario de que se le permitió oír a los galileos que tenían lengua hebrea y aramea, oírlo en sus propios idiomas. O sea, eran idiomas identificables. Mira, hemos escuchado a esto oírlo en nuestros propios. ¿Cómo estos galileos hablan en nuestros propios idiomas? ¿Cuáles eran? Pardos, cretenses, árabes. Eso es lo que estaban diciendo, que de forma sobrenatural hablaban en idiomas que ellos entendían porque ellos eran de otras partes. Pero muchos no toman no entienden eso y creen que hablar porquería, y voy a decirlo así, porquería, o hablar algo para inducir a las personas a tener un impacto de sensacionalismo, y con ese impacto de sensacionalismo manejar las emociones, y con el manejo de las emociones las personas piensan que todo lo que está ahí es real y verdadero, que eso viene de Elohim. No van a descender fuego del cielo delante de los moradores de la tierra para engañar a los hombres, dice el libro de Apocalipsis. Harán señales. ¿Qué es lo que te hace a ti decir que algo es verdadero? Que todo esté ajustado al libro y a los mandamientos de la Torah. Eso es lo que te hace verdadero. Incluso Shaul dice que los que hablaron en lengua, en una lengua que nadie podía interpretar, que se calle, que no edifica. Te puede ver en Corintios, que dice, cállese, lo que edifica es que todos profeticemos. Si pasa un extranjero y ve que la gente está hablando en lengua que no se entiende, dice, en nada edifica. O sea que había personas que sí, en el tiempo de Shaul, que hablaba
porque él dio esa amonestación en lengua que no se entendía. Dice, cállese, cállese el que está hablando porquería, porque lo que se necesita es una palabra de profecía, porque dice, si pasa un extranjero y ve a todos profetizando, el tal es edificado. ¿Por qué? Porque eso está hablando. ¿Qué es la profecía? Hablar las palabras de la Torá, hablar los mandamientos de la Torá, para que la persona que transgrede entienda que está viviendo un mundo de transgresión y que la Torá le va a instruir y después se va a entregar a quién, a Yeshua, al Mashiach, o como dice la expresión romana, a Cristo. Entonces, ¿cuándo vino el gentilicio de cristiano? Claro, con toda la manipulación que Roma quiso hacer y hacer su estilo, con un texto únicamente judío, porque no hay un escritor de la escritura, valga la redundancia, de la Torá y del Brit Hadashah y de los profetas, que no haya sido israelita de los pies a la cabeza. Es por eso que el Mashiach, cuando da un piropo o cuando dice algo bonito de una persona, dice, he aquí, y se lo dijo a Natán él, he aquí un verdadero, ¿cuál es el piropo más grande? ¿Cuál es como le digo, la exaltación más grande que hizo Mashiach a una persona? He aquí un verdadero israelita. O sea que un gentil que obedezca todo lo que hay en la Torá y se convierta en Mashiach es un verdadero también entra en ese rango. Un verdadero israelita en que su boca no hay engaño. ¿Y cuál es que su boca no hay engaño? Que obedece totalmente la Torá y habla totalmente lo que la Torá dice que debes de hacer. Eso es decir, que en su boca no hay engaño. Además que literalmente no puede hablar mentira. He aquí un verdadero israelita. Entonces, el libro israelita por excelencia, del cual no hubo otra nación o escritor de otra nación, ahí, la Sagrada Escritura, es la Biblia. Entonces, ¿por qué la pusieron versión romana? Y todo el mundo, por 1700 y pico de años, se ha creído, ha sido cautivada por la versión romana. Y ahora, porque se está cumpliendo el fin del tiempo, porque estamos en el potencial último Shemitah, y porque hay muchas personas que son sus ovejas y oirán su voz, están entendiendo que no era esa versión, sino la versión hebrea. La versión hebrea, que cambia mucho, porque el aspecto cultural, el contexto cultural, cambia de 180 grados las cosas. Se entiende todo lo que debe de suceder, y las falsas doctrinas se disipan. Toda esa falsa doctrina que enseñó Roma, y todas sus variantes, o sea, cuando digo sus variantes, quiere decir los sistemas religiosos que vinieron de Roma, muchos están entendiendo y algunos están dejando esas doctrinas. Los llamados cristianos se van a volver Meshihit, que es el seguidor del Mashiach. Ese es el título, Meshihit. Y Meshihit también significa los ungidos. Los ungidos. ¿Ungido por quién? Por la palabra y por el Ruach del Mashiach. Por Yeshua HaMashiach. Por el Ben Elohim. Vamos a ver lo que significa Sefarad. Dice que Shaul pasaría por... Muchos dicen que no pasó, otros aseguramos que sí pasó por Sefarad. Sefarad. En Wikipedia dice el nombre hebreo de... hasta en Wikipedia está el nombre hebreo de España. De que ellos ponen como un topónico bíblico de la tradición judía. Ellos dicen así. Eso aparece en Wikipedia. Dice Península Ibérica. Y recuérdense que Iberia viene de Iberita, Ibritín o Ibérica. No se produjo en la Edad Media, sino que después de la expulsión de los judíos en 1492. Oigan esto, que habla de la expulsión de los judíos. ¿En qué fecha?
en la fecha del descubrimiento de América. ¿Por qué será que la persona no entiende que el descubrimiento de América es una profecía que se estaba cumpliendo? Porque no estaban en el contexto cultural que la Escritura habla. Si estuvieran pegados a la Torá y a los escritos, a los profetas, entendieran que el 1492 no fue una mera fecha de solamente descubrir América, es una fecha profética, tan profética que la expulsión de los judíos, su fin era en una fecha romana que coincidía con el 9 del quinto mes, el cual hay un ayuno y una tristeza por las calamidades que habían pasado en ese día. En ese día se inauguró cuando las 10 tribus o los 10 testigos, cuando estaban en el desierto con Moisés, que iban a inspeccionar la tierra prometida, 10 de ellos, de los 12 exploradores, 10 dijeron que es una tierra que se traga y hablaron mal de la tierra, y por eso llegó una maldición. Mientras que 2 testigos, recuérdense que el mínimo de 2 testigos, con un mínimo de 2 testigos es suficiente en un juicio, que era Josué y no me recuerdo del otro testigo, Yahushua Ben Nun, y Caleb, Josué y Caleb fueron los 2 testigos que dijeron sí, nosotros podemos conquistarla, nosotros podemos entrar, es una tierra que emana leche y miel, y hablaron bien de la tierra. Pero por los 10 que hablaron mal, se le hizo la condena, se le dio la condena de vagar 40 años, porque eso fue al 40º día de ellos salir de Egipto, que vieron la tierra prometida. Ese 40º día, él dijo, 1 por cada día vagarán, 1 año por cada día que estuvieron aquí en el desierto, vagarán ustedes en el desierto. Solamente entrarán, y será otra condena, que solamente entrarán los menores de 20 años. Los menores de 20 años. Yo he explicado todo eso en otras parashot. ¿Qué significa eso? De Sefarat toman su nombre. Entonces ese fue un 9 de la fecha romana del decreto de Torquemada, porque en 1492 era la fecha límite entre junio y agosto. Entre junio y julio, que coincide con el mes de con el quinto mes hebreo. En esa fecha fue que estaba la fecha límite, y el día límite caía el 9 del quinto mes hebreo. Eso está en la historia de Israel, ellos lo saben muy bien, todos los judíos saben, tienen su literatura histórica de por qué cómo cayó esa expulsión del decreto de Torquemada, expulsando a todos los judíos en 1492. Pero sin embargo, cuando Moshe Adon Yonah, el nombre verdadero de Colón, y eso usted lo puede investigar después también, porque yo he hablado mucho de eso, quiso descubrir desde julio, julio, si no mal me equivoco, puede ser también julio, agosto. De ahí salió, a veces cae en mayo, pues eso depende del calendario gregoriano, si hubo una Adalbet en ese tiempo o no hubo una Adalbet. Bueno, mayo, junio, algo así. En ese tiempo, se estaba el decreto de Torquemada, pero ellos también liberaron presos que eran condenados a muerte por ser que judíos, que muchos no entienden de la historia, porque dicen que los encarcelados fueron junto con Moshe Adon Yonah, quien se encubrió de extranjero y de genovés, para que no entendieran que él era judío, porque era pena de muerte decir que era judío, y se encubrían en otra apariencia, con otros nombres y con otro apellido.
Pues Moshe Adón Jonah, el que se llamó el genovés Cristóbal Colón, sabía cuál era ese día y duraron un día varado. Y eso está en la historia de Israel. Los judíos saben, tienen esa historia completita. Y hay vestigio de lo que habla también el diario de Colón, que fue publicado, donde ellos se fueron, pero se fueron con quién, juntos en el viaje, con testigos de la orden de los dominicos, la orden inquisidora que tenía que inspeccionar si ellos morían ahí en el abismo, porque ellos pensaban que se iban a morir en el abismo. Era la orden de los dominicos. Y es por eso que no es tan curioso que este país se llama, por ejemplo, donde yo estoy, República Dominicana, por los padres dominicos que le pusieron ese nombre. Santo Domingo a la ciudad, porque los padres dominicos estaban también supuestamente evangelizando a todos los seres humanos que encontraron allá. Que cuando ellos llegaron en septiembre, octubre, en octubre, llegaron el 12 de octubre, y el 12 de octubre, si usted lo busca en un calendario judío de buscador de tiempo, es por Sukkot. ¿Y qué fue lo que vio cuando llegaron aquí a las tierras América? ¿Y qué descubrieron? Que había en Sukkot personas habitando en enramadas, en bohíos, como le decían ellos, en bohíos, se le llama, porque eran casas hechas de pajas y de bambú, exactamente como se hace la zuca. Eran en zuca que estaban. Entonces, eso no fue coincidencia, esas son cosas que vienen de la profecía. Todo dominio lo tiene Elohim. Elohim tiene todo el dominio. Y esto está profetizado porque decía que la tierra ayudó. Porque también había que abrir las aguas. Y mira cómo se llama Colón, se llama Colón en hebreo, Moshe Adón Jonah. Jonah también fue ¿por qué? Porque era descendiente de Jonás. La tribu de Jonás, que es la tribu que tiene, que también se le llamó Kefa. Kefa se le llamó Ben Jonah, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque él se llamaba Shimeón, porque viene de la tribu de Simeón, los que eran los practicantes de naves. Usted lo puede buscar en toda la escritura y usted va a ver que Shimeón, la tribu de Simeón, eran los que eran practicantes de naves, de las naves. Y cuando yo digo naves, estamos hablando de embarcaciones. Y él se embarcó, y qué casualidad que después de miles de años viene Moshe Adón Jonah. Moshe abrió las aguas, Adón, que quiere decir Señor, o Don, por eso le llamaban Don Cristóbal, porque se le quedó el Don de Adón. Adón es como Don, Moshe Jonah, porque era navegante, sabía de navegación, aprendió desde pequeño de navegación. Todo eso no es coincidencia, es Elohim ciencia, y abrió el mar, pero abrió el mar navegando para traer a sus hijos, para esparcir a sus hijos, para que se salven sus hijos. Y esto es una profecía. De Sefarad toman su nombre los sefardíes, descendientes de los judíos originarios de España y Portugal. No solamente España, Portugal. Por ahí está en América también algo que habla portugués, que es Brasil. Los brasileños también tienen su descendencia de Sefarad. Entonces tenemos aquí la palabra Sefarad, Samet, Pei, Retz, Dalet, la principal apertura que anuncia la protección. Wow, la principal apertura que anuncia la protección. Sefer, libro. Déjame ver quiénes están en contacto con nosotros, porque tenemos que ver todas las personas que están en contacto. Olga Díaz, Shabbat Shalom, desde Bariloche, Argentina, la esposa de Álvaro Eger. Vamos a ver desde el principio. José Ariel, Shabbat Shalom. Mi hija, Johanna González, Shabbat Shalom. Nicolás Cisneros de Managua, Nicaragua, Shabbat Shalom. Joshua, mi nietecito, en Ohio, Shabbat Shalom. Joaquín Aguilar, desde Costa Rica, Shabbat Shalom. Emily, Shabbat Shalom, Emily, desde Ohio. Mi hijo Lázaro Enrique Hernández, desde Ohio, Shabbat Shalom.
Yaritza Urdaneta desde Venezuela. Hay algo bueno que está por orquestarse en Venezuela. Estamos orando porque Venezuela sea libre, y tengan un refrigerio. Vamos a seguir orando por Venezuela. Un refrigerio antes de la venida del Mashiach. Gustavo Cueva, desde Argentina, Neuquén. César Joaquín Peña Miaj, en República Dominicana. Shabbat Shalom. Álvaro Eger, desde Bariloche, en Argentina. Miaj Álvaro Eger. Sefardita, Sara Sefardita, Shabbat Shalom. Noelia Wilmore, desde La Romana, República Dominicana. Gloria Rodríguez, desde Acapulco, Shabbat Shalom. Y Federico Zamborsky, no sé, de Rosario, Argentina. Mucha gente de Argentina, muchas personas tengo de Argentina. Hay otros que no han entrado, que son de Argentina, y otros que son de Neuquén. Entonces seguimos. Vamos a ver cuánto he explicado. He explicado 46 minutos solamente de los esparcidos de Judá. O sea que no he llegado ni siquiera al 1% de la parasha. Es increíble. Entonces, Sefer viene de la palabra libro. Sefer es el libro, carta. Samet Pei Resh. O sea, ¿de dónde viene Sefarat? De la palabra el pueblo del libro. Es lo que quiere decir en pocas palabras. El Sefer es el principal anuncio de la protección, porque Samek es protección. El primer soplo de protección. La cabeza anuncia la protección. Cuando usted se pone a un libro. ¿Pero qué libro? ¿Cuál es el Sefer? Sefer Torah. Esa es la protección. Nos describe que cuando Asiria tomó el control del mundo conocido, dominó esa parte que estaba al extremo del Mediterráneo. Exacto. Por eso se le llamaba Tarsis. Cuando estaban los asirios. Y después vinieron los griegos. 25:20. Y tenía Isaac 40 años de edad cuando tomó para él por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Estos 40 años del esposo Yitzhak representan los 40 jubileos que tienen que cumplirse para que el Mashiach, exacto, desde que le escoge hasta que se casa, desde que hizo la expiación. ¿Está viendo? La expiación es un acto que tenía que suceder para que el esposo tuviera acto para casarse en 40 jubileos. Por eso esos 40 años representan los 40 jubileos del Mashiach, que tienen que cumplirse para que el Mashiach, el esposo, tome su mujer, la sujeta. Cuando dice la mujer está sujeta a su marido, sujeta es porque se dejó sujetar. Uno se deja sujetar y el otro sujeta. O es lo mismo que atada también. Una se deja atar y el otro ata. Para poder desatarse tiene que haber una carta de desate. La carta de desate o de atadura o de desatadura es el Sefer Keritut, así que se llama Sefer Keritut, de desatadura. Carta o libro, carta, me lo doy la palabra Sefer, de desatadura. Entonces el quien ata y desata, ¿quién es? El marido. Y eso alegoriza a lo que hacen los ministros. Tienen el poder para atar y desatar. Por eso a Kefa se les dice, a ti te daré tú tendrás, se dice a Kefa y a todos los Shelihim, pueden atar y desatar en la tierra y en el cielo. Lo que es desatado en la tierra es desatado en los Shamayim. Quiere decir que la orden ministerial que ellos dan está autorizada ¿por quién? Por la orden ministerial verdadera, que es la Melet Tzadik, reino y justicia al mismo tiempo, o sea, rey y Cohen al mismo tiempo. Esa tienen la autoridad de atar y desatar. Y cuando dice atar y desatar, no quiere decir que atar demonio y desatar demonio como hacen en las iglesias protestantes. Vamos a desátalo. No, nada de eso. Es atar
y desatar es que entren en pacto de hacer juicio y desatar en juicio o atar en juicio. Son los jueces los ministros son jueces, son ministros, y por eso el Cohen de la casa que ata a su mujer es el marido, y todo tiene una incongruencia y va relacionado. Jubileos tienen que cumplirse para el Mashiach y el esposo, a su mujer la sujeta o la atada, rica, rica significa la atada o sujeta. Al atar las cenejas, encadenar, eso significa rica. Rica en hebreo pictográfico, resh, bet. Eso debe ser una mano así, pero siempre nos confundíamos con esto. Kof, hey, que si la primera familia que revela el Cohen, el Cohen de la casa, que revela el Cohen de la casa, el principal revela el Cohen de la casa, observa el Cohen, el ministro, el guía de la primera familia, de la principal familia. Eso es atar o rica. También representa que los 4000 años de historia, esos 40 días que duraron, los 4000 años de historia de la humanidad, Mashiach iba a ser la separación entre los Kiddushin, los descendientes de Abraham y Sara, es decir, rica y la atada. Rica la atada a la rica la atada, él la desató cuando perdonó sus pecados por medio de la taf, los dos palos cruzados. Esto quiere decir que él llegó a los 4000 años de historia como el Ben Adam para poder hacer su obra redentora en la taf, en el madero, en la cruz, porque se puede decir cruz, no hay ningún problema con no decir, ay, que cruz, no, cruz es cruzar, viene de cruzar, se cruzó dos palos, se cruzó las manos, la última letra es cruz, dos palos cruzados. O sea, a mí que no me vengan que hay que decir cruz, no, el adorar la cruz es otra cosa, adorar la cruz es ya pasa al nivel de idolatría. Estamos diciendo lo que hay en la profecía que habla de la redención y los planes de Elohim. Nada que ver con adorar cruz ni nada de eso. La palabra cruz viene de cruzar. Y la taf son dos palos cruzados. Jacob cruzó los brazos. La palabra híbrid significa el cruzado, el que cruzó. Para que no, hablándole en español. Eso no hay ningún problema con decir la palabra cruz. ¿Que él murió en una cruz? Sí, murió en una cruz, en una taf. Desató cuando él perdonó los pecados por medio de la cruz, la taf, los dos palos cruzados. Así que volvió la sujeta. Así que la volvió a sujeta para su marido. Así que se volvió sujeta para su marido. O sea, él con ese acto de sacrificio murió el viejo hombre de todas las personas, incluyendo él, resucitó como una nueva persona. El Mashiach resucitó entre los muertos y estaba apto, porque él no tenía por la Torah respaldo para volver a tomar a la que se mancilló con otras religiones, o sea, Efraín. Y él se volvió apto después de resucitar para tomarla de nuevo y sujetarla hasta que se cumpla la plenitud después de los 40 jubileos. Es por eso que el regreso del Mashiach se asemeja a una mujer en gestación. ¿Qué será que lo que se sepa? Parece que esto está difícil. Es el mouse que suena así. Por eso el Mashiach se asemeja a una mujer en gestación, embarazada. Esto es una alegoría tremenda. En ella dura 40 semanas. Eso de que 9 meses que le dice la gente que dura 9 meses de la gestación. Son 40 semanas, no 9 meses exactos. 40 semanas es lo que dura una mujer embarazada. Ella dura 40 semanas de gestación. Así que el Mashiach arribará a buscar
a los descendientes de aquella mujer. Por eso, en estos momentos proféticos se les llaman los dolores de parto. ¿Cómo es que le llaman los profetas? Los dolores de partos. Tanto por los hijos como por el hijo, el cual es la luz del mundo. Por eso se da la expresión, ella va a dar a luz. ¿Quién fue que dijo? Bueno, Yahweh dijo, Yehijaor, sea la luz, no Barajaor. Sale reproducido del Padre. El Padre, vamos a poner una palabra clásica, parió a su hijo. Pero no fue que como una mujer, sino que salió de él, con su misma cualidad de genética, sustancia del Abba. Entonces, el hijo se llama la luz, la Or, Jaor. Entonces cuando una mujer concibe, se le dice, va a dar a luz, va a dar un ser. Y por eso se hace paralelismo con que viene el Mashiach cuando una mujer esté de parto y dé a luz. Eso está en Apocalipsis también. Apocalipsis, el libro de Revelación, dice que dio a luz un hijo que fue recibido para los Shammai, que pertenece a los Shammai, y que después volverá. El hijo al cual es la luz del mundo. Por eso al nacimiento se le denomina dar a luz, porque la luz regresa. El hijo viene cuando la mujer, que es la tierra y su descendiente, ya estén en los dolores finales. ¿Qué viene? El Ben Elohim y el Ben Adán conjugado. La luz viene. Al caer la tarde, dice Zacarías 14, habrá luz. Y al caer la tarde, ¿qué? Cuando esté todo conmovido, el sol se oscurecerá, las estrellas no darán su resplandor, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la grande potencia será conmovida. Entonces verá la señal del Hijo del Hombre. La luz regresa. Se dio a luz. Nos dice Isaías 26:17, como la preñada cuando se acerca al el parto, gime y da grito con sus dolores. O sea, cuando la tribulación esté más dolorosa, cuando se piense que ya en esa tribulación nadie quedará vivo, de tanto que va a estar conmovida la tierra, un terremoto mundial, no hay luz del sol, no se sabe qué hora es, qué día, si es de día, de noche o de mañana. Pero dice Zacarías que una tarde habrá luz. Entonces ahí viene el Hijo del Hombre, el Ben Adán, conjugado con el Ben Elohim. Así que hemos ido delante de ti, oh Yahweh. ¿Cómo es? Como la preñada cuando se acerca el parto, gime, llora, no se resiste el dolor, da grito con dolores. Así hemos ido delante de ti, oh Yahweh. Bendito sea. También dice Isaías 54:1, alégrate estéril. Estéril quiere decir que no parecía que estaba embarazada, o que parece que no iban a oír los hijos, o que parece como que no se iban a reproducir. Esa es la esterilidad que habla aquí. La que no paría, está hablando del grupo de Efraín también, específicamente. La que no paría, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la de solitaria, o sea, de la que estaba supuestamente estéril, que la de la casada, o sea, de Judá. Ha dicho Yahweh. Judá es la que volvió con insinceridad, como dice el profeta Jeremías, que una se perdió y que quedó estéril supuestamente, y la otra volvió con insinceridad, que fue la casa de Judá. El parto tiene que ver con Mashiach y sus hijos que regresan de lejos. En Isaías 66:7 dice, antes que tuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz. ¿Y por qué usted cree que se le llama principio de dolores al proceso en cual que estamos viviendo para que venga el Mashiach? Principio de dolores es que ya está comenzando las convulsiones hasta que llega un momento que no se soporta. Eso es el principio de dolores. Y el principio de dolores comienza comienza la última semana. ¿Cuándo es que le comienza a la mujer de los 40 semanas? La última semana.
comienzan los principios de unas pequeñas contracciones. Eso quiere decir que la última semana o la semana 70 de Daniel, el último Shemitah, comienzan los principios de dolor y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Cuando venga la convulsión, es cuando viene el anti-Mashiach, los dos testigos. Eso está en el tema especial de cuando comienza la gran tribulación. Porque la gran tribulación, según Apocalipsis dice, dura 42 meses, 1260 días. Pero dentro de la gran tribulación hay un momento que son 45 días, que tengo que explicarlo y lo voy a explicar en los temas especiales, que se llama la angustia de Jacob, mucho más fuerte que una tribulación. La angustia de Jacob. Pero dice, de ella será librada. De ella será librada ¿quién? Todos los que son hijos de Jacob, todos los que son de la emuná del Mashiach. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? Es una pregunta que dice Isaías. Isaías 66:7. Este es el verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Muchos se lo atribuyeron a cuando se estableció la casa de Israel. Claro, es un cumplimiento parcial. Cuando Yahudá hizo el estado judío, Israel, llamado Estado judío, que volvió a su tierra, ellos dicen que esa es la profecía. No es la totalidad. Está hablando del regreso de todo, cuando todos nos juntemos. Judá, cuando vean que mirarán a Mel que traspasaron y vean que sí, que era de nosotros, se junta con ellos, que a lo que ellos pensaban que hablaban locura y que pensaban que eran cristianos, se unen ahí las dos casas de Israel, y ahí es que se ve el golpe mortal a Satán. Ahí es que ya, como dice Deuteronomio, que hay algo que lo impide, algo lo detiene. ¿Qué lo detiene? Que no estaban juntas las dos casas de Israel. Cuando estén juntas las dos casas de Israel, ya van a reciar, comienza la gran tribulación. La gran tribulación, y por eso que se dice, los que os llevan a tribulación serán llevados. Los que espada matan, a espada serán muertos. Tienen que leer el libro de Galo, de Revelación. Tienen que buscar la conexión con todo. ¿Por qué? Porque cuando seamos todos los hijos de una se cumple la profecía. Pues cuando Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Ahí que viene la bestia que sale de la tierra, porque no van a querer que los mismos que son jurídicamente ciudadanos gobiernen. Entonces ahí es que se le sale la cizaña a los Hazarim, y quieren tomar el control de la tierra. Los Hazarim son los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Hasatán, que van a tomar el control de Jerusalén en los 3 últimos años y medio. Y por eso se llama la bestia que sale del mar, que sale la bestia que sale de la tierra, de Eretz. Y dice la bestia que sale de Eretz. O sea, en Eretz va a haber una bestia dominando ya, porque algo lo impedía, no estaba junto el pueblo. Entonces ya están junto al pueblo, ya a los Hazarín se le va a quitar la careta a los Hazarín, que están encubiertos entre nosotros, los descendientes de Yahudá. Y esos son los que no van a oír ni van a entender. Van a tener el espíritu de la anulación a la Torá, el espíritu de iniquidad que dice la Reina Valera. Se dice el espíritu de la anulación a Jerusalén, porque recuérdense que todas las naciones van a combatir contra Jerusalén. Y Zacarías 14 está hablando claro ahí. Estoy hablando de esto en la Parashá Toledo, porque eso tiene que estar claro. Entonces hay una bestia que sale del mar, que es la que va a poner el nuevo orden, porque la bestia que sale de la tierra le va a dar aliento, le va a decir quién, se va a unir a la primera bestia, que la primera bestia es la que sale del mar, o sea, de los gentiles. Y ese sistema de control, porque esa bestia fue herida de muerte, pero va a resucitar. Ahora mismo está herida de muerte. Ahora mismo le están dando un antiwokismo, están arremetiendo contra la agenda y están tratando de
desierto. Para ellos, ante lo que era natural o físicamente, era que estaban ya casi muertos porque el faraón venía atrás. ¿Y qué fue lo que le pasó al faraón? Se le quitó la columna de fuego que lo impedía, porque todo el pueblo estaba unido en un solo lugar. Es una analogía de lo que va a suceder. Cuando todo el pueblo está unido, se quitará lo que impide que vengan las guerras. Eso también en el libro de Apocalipsis habla que los 4 ángeles se desatarán los vientos, se van a quitar de donde que le están impidiendo de los 4 vientos, y los vientos quieren decir guerras, tribulación. Van a salirse y van a venir las guerras y tribulación. Los hay. Las 7 trompetas, que son los 7 últimos meses de la humanidad. Porque la final trompeta de Yom Teruah, recuérdense, el final shofar, y el gran shofar es para allá. Hubo el juicio del 1 al 10, hubo el juicio, ya se establece el reino, y después todos moramos en Sukkot. Sukkot significa moradas, ya vamos a morar todos. Pero entonces ese tema está ampliado en los temas de refuerzo, que dice, que tienen como título en YouTube, que solo para miembros, que dice cuán cercano está la venida del Mashiach y el potencial último Shemitah. Ahí está, 1 y 2, y falta 3 y 4, no sé si faltan más partes, porque esto hay que detallarlo completamente, línea por línea, renglón tras renglón. ¿Y qué dice sobre la embarazada? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, ve que un parto, dio a luz sus hijos. Dio a luz sus hijos, y por dar a luz sus hijos, lo van a querer matar. Los 4 vientos son desatados, y la bestia que sale del mar, junto con la bestia que sale de la tierra, van a querer devorarlo. El dragón es que está ahí metido, de acabar con su descendencia. ¿Y quién es que lo va a ayudar? Eretz, porque de Eretz viene el hijo, no los hijos. Porque dio a luz sus hijos, viene la luz, el dar a luz más importante. Viene el hijo, el Ben. Dice, yo le hago romper fuente, no haré dar a luz, dijo Yahweh. No haré dar a luz, dijo Yahweh. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Todopoderoso tuyo. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Todopoderoso tuyo. O sea, va a ser detenido para eso. La gran sorpresa a Satán, que por eso era que no avanzaba contra toda la humanidad. Pero ahora, o sea, no avanzaba, ¿no? Eso lo detenía, el que no estaba el pueblo todavía unido, no sabía quién era Israel y no Israel. Ellos sabían, los judíos sí le cayeron siempre todas las persecuciones del mundo, porque sí estaban definidos. Pero cuando vean que el otro pueblo vino, cuando ellos de dónde salieron, no, sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Salieron y se unieron como un solo pueblo. 2, 10 y 2. Ahí se desatan los vientos. Ahí se desata la gran tribulación. Eso es una de las señales también. Además de los 2 testigos que vienen comenzando los 3 últimos años y medio, que yo explico por qué son Moshe y Eliyahu. Y también que se levanta el falso ungido. Yo no digo anti-Mashiach ni anticristo. Falso ungido, porque es una persona que tiene la capacidad para ser ungido, que han seleccionado en Israel. No es cualquiera, no es cualquier hombre con saco y corbata y un líder, nada de eso. No es porque sea un líder grande. El falso ungido es porque tiene la capacidad, es considerado el último descendiente de Aarón, que necesita tener, el que tiene capacitado, supuestamente ellos, el Instituto del Templo y el Gran Sanedrín, el que tenga la capacidad para recibir la santa unción, la Kadosh unción. Por eso se llama el falso Mashiach. Porque el Cohen HaMashiach era un Mashiach. El Cohen era un ungido. Y por eso el Mashiach tomó la posición del Cohen Gadol. Porque esa unción era la que él le pertenecía. Es el verdadero acto del universo que necesitaba la unción del Abba. Que bajó a los pies. Y el estrado de sus pies era Jerusalén. En Hechos 2 recibieron el Ruach.
esa unción también. Todos los que le seguían. Nosotros es un engranaje de unción que baja desde la cabeza, dice, y chorrea por la barba y baja al estrado de sus pies. A sus pies. Y el estrado de sus pies también recibe una unción que es el templo en Eretz. Eso es algo que se debe de explicar también. En Miqueas 5:2 dice, mas tú, Betlehem, Belén, Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, o sea, porque pertenece al lugar donde habitaba Judá, que es la ciudad de los judíos, o el territorio de los judíos. De ti me saldrá el que gobernará en Israel. Esta profecía no podía venir de China, Yugoslavia o cualquier país. Era en Judá, era en Jerusalén, y específicamente de la descendencia de Judá. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de antaño. Y esta traducción está mal porque dice desde el Olam, desde antes del universo, dice. Pero los dejará hasta el tiempo para que la que ha de dar a luz, vean la preñada de nuevo, vean la pictografía de una gestación, la que ha de dar a luz, dejará hasta el tiempo que para la que ha de dar a luz, no solamente con Miriam que fue ese momento, sino su descendencia. Y el resto de su hermano volverá con los hijos de Israel. Bomba. ¿A dónde que volverán? A los hijos de Israel. Tremendo. También Mateo 24:8 dice, todas estas cosas son principios de ¿qué? De dolores. Usted va a Mateo 24 y llega toda la descripción que él da. Y mira que cuando diga principio de dolores, quiere decir que está dentro del último Shemitah, el principio del Shemitah, del último Shemitah. Y que en primera Tesalonicenses 5:3 dice que cuando dirán shalom y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los malos, no son los buenos. Sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. O sea, el sufrimiento de los malos son como los dolores de lo que hicieron. Es todo el mundo controlado. Esa es la supuesta paz y seguridad que ellos quieren tener. Pero cuando vean que ya Israel está completo, esa paz y seguridad se devuelve. Porque ¿quién es que va a darle destrucción repentina? Mashiach, es la venida del Mashiach. Y la gente está creyendo que es la gran tribulación. La venida del Mashiach es la destrucción que vendrá sobre ellos, sobre los malos, sobre los que quisieron un gobierno fuera del gobierno de Elohim. También Apocalipsis 12:1 dice, una gran señal apareció en los cielos, una mujer vestida de sol, o sea, del Ben Elohim, que es la analogía de él. Ben Elohim es el sol. Y la luna debajo de sus pies, quiere decir, la analogía de la luna es Israel. Y debajo de sus pies camina en los senderos de Israel. Sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Qué quiere decir? Está en la Kejuná, está en el Melech Sadik, porque es un reino Cohen. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por dar a luz. Ve que es un dolor increíble que tiene la mujer para dar a luz, como dicen que con dolores de parto dará a luz. Ese fue el decreto que se le dio en Bereshit, y eso tiene también otra analogía. 25-21, y oró Isaac, y miren lo que pasa, cuánta esterilidad había. Sara, Rica, tuvieron tiempo de esterilidad, y Rahel tuvo el tiempo de esterilidad, pero no era esterilidad, era que el tiempo de Yahweh es el que él quiere, y a veces es más atrasado que el apresuramiento que tiene Hasatán con nosotros. Y no Hasatán, sino que él hace su cosa, él da las cosas a su tiempo, y lo profético lo da a su tiempo. Y también le lleva la ventaja que él tiene es que deja que Hasatán siga adelante, y
el golpe mortal viene cuando Hasatán piensa que ya no se va a dar las cosas y él la da. Dice, es una esterilidad profética, quiere decir un tiempo que Elohim tiene determinado, del cual sorprende después a los enemigos, porque son milagros. Es para decir, todo esto viene sobrenaturalmente. Entonces, oró también porque era estéril y le atendió Yahweh, bendito sea, y concebió Rebeca, su mujer. Ahora vamos a ver cuánto va la transmisión. Me imagino que ya estamos en 1 hora y 16 minutos. Vamos ahora a terminar esta transmisión. Yo quiero que vean la parasha completa porque habla demasiadas cosas tremendas de profecía. Toledot es como todas las parashot, pero tiene unas grandes revelaciones que he recibido que están en la parasha completa. Pueden verla y quiero que no se pierdan la parasha. Yevarejeja Yahweh beismereja, Yahweh panabeleja, bijuneja, Isa Yahweh panabeleja, vayashem leja, shalom, beshem, Yahshua HaMashiach sol shalom, amén, amén. Yahshua HaMashiach hay. Cada vez que hablamos una palabra de la Torah decimos, Hasad, Hasad, Beni Hased, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ello. Yahshua HaMashiach hay. Y quería decirle que siga al Ben Elohim y al Cordero, que es el mismo, conjugado. Sigue al Ben Elohim por donde quiera que va en la Escritura, que se te va a revelar todo. Él es el que tiene el secreto. Él es el que dice, he aquí que te mostraré cosas ocultas. He aquí que te mostraré cosas ocultas que tú no conocías. Sigue al Cordero por donde quiera que vaya. Eso quiere decir, sigue al Mashiach, al Ben Elohim, en todas las escrituras. Entra a la mente del Mashiach y todo se te va a revelar. Porque él dice, ¿qué ocultaré a mis siervos? Ocultaré a mi siervo, como dijo de Abraham, ocultaré a mi siervo lo que yo he de hacer. No lo ocultaré, dijo. Entonces, a ti tampoco te lo ocultará si eres siervo de él. Si lo sigue por donde quiera que va. Yahshua HaMashiach hay. Am Israel, Am Israel, Am Israel hay. Mi pueblo Israel vive. Shabbat Shalom lekulam.